Hoy estoy aquí con la doctora Ana Morales, que es médico, especialista en neurología en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Risaca en Murcia, en España. Y vamos a hablar concretamente del ictus. Mi primera pregunta, Ana, es ¿qué es un ictus? Buenos días, Juan. Bueno, un ictus es una enfermedad que ocurre en el cerebro, que en realidad lo que ocurre es que es un fallo de lo que la gente llama riego sanguíneo, que es de la circulación. Entonces, porque un vaso se estropea o por una alteración que ocurre en un vaso sanguíneo, entonces como consecuencia falta el riego sanguíneo en un trozo del cerebro y eso da lugar a una zona del cerebro que se muere. O sea que un ictus es una obstrucción de un vaso o un sangrado de un vaso, pero que la clave es que deja una zona del cerebro que no le llega sangre. Exactamente, Juan. Que aparece de manera brusca, ¿no? Exactamente. O sea, la definición de ictus exactamente es que hay algo que le ocurre a ese vaso que hace que ese vaso deje de llevar la circulación a una zona del cerebro. Entonces esa zona del cerebro se muere. Ese algo puede ser o bien un trombo que obstruye el vaso, que es lo que se llama un trombo o un émbolo, o bien un vaso que se rompe. Entonces al romperse se produce una hemorragia y la propia hemorragia hace que la sangre no llegue, no continúe, ¿no? ¿Es muy frecuente esta enfermedad, Ana? Sí, es frecuente porque el ictus es una enfermedad de la circulación. Las enfermedades de la circulación se relacionan mucho con el envejecimiento, con lo cual a partir de los 65 años es una enfermedad que es frecuente. De hecho, es la enfermedad que en nuestro mundo occidental, es la enfermedad que más fallecimientos produce en mujeres. La causa más frecuente de mortalidad en las mujeres es un ictus. O sea que realmente, y sobre todo a partir de los 65 Exactamente, años, sí. ¿vale? Esto es más raro en gente joven. Raro. Hablaremos posteriormente en gente joven. Sí. Pero lo habitual son personas mayores de 65 sí. años. Se considera que el envejecimiento empezaría a partir de los 55, pero lo normal es que el ictus, la frecuencia alta empieza a partir de los 65 años. Y conforme aumenta la edad, a más edad, más riesgo. Eso es lo que ocurre, ¿no? Lo que ocurre es que cada vez vivimos más y cada vez nos estamos haciendo más longevos, hay más personas que llegan a los 80, hay más personas que llegan a los 90, entonces eso hace que esta enfermedad llegue a ser muy prevalente, porque en las edades extremas de la vida mucha gente se muere de ictus. Como hay más mujeres que hombres que llegan a la edad extrema de la vida, por eso se mueren más mujeres que hombres del ictus. Esa es la causa de por qué las mujeres se mueren más de ictus que los hombres. En realidad es que la palabra ictus tiene una historia curiosa, porque lo que ocurrió, ictus es una palabra latina que significa golpe. Se utiliza esta palabra porque se le quiere dar mucho énfasis a que el ictus es una enfermedad que ocurre de repente. Eso, como veremos más adelante, nos interesa a los médicos haber dado mucho énfasis a lo brusco que es el ictus, porque podamos identificar bien los síntomas. Ahora veremos por qué nos interesa identificarlos. Entonces, en nuestro país y en nuestro idioma, en el castellano, se utilizaban muchas palabras para definir ictus. Eso es, ¿verdad? Y entonces nosotros antes decíamos accidente isquémico, decíamos accidente cerebrovascular, que es lo que en tu época y en la mía al principio se decía ACV. Bien, pues eso en Hispanoamérica se llamaba ACVA, que eran las mismas siglas pero dichas al revés. Luego también se decía embolia, me ha dado una embolia cerebral o un derrame cuando se hablaba de hemorragia, o he tenido una trombosis, o incluso la gente muy antigua hablaba de apoplejía. Entonces todo eso hizo que cuando a nosotros nos interesaba que las personas, la población empezara a identificar todas esas cosas con una sola enfermedad, entonces se reunieron tanto los neurólogos españoles como neurólogos hispanoamericanos para determinar qué palabra íbamos a utilizar todos para definir a la enfermedad y que todo el mundo, la población, identificara con esa palabra la trombosis, la embolia, el derrame, que en definitiva era lo mismo. Y entonces se decidió utilizar la palabra ictus y esa palabra se utiliza tanto aquí en España como en Hispanoamérica. Perfecto. Pues ya tenemos claro lo que es un ictus. Y ahora en el siguiente vídeo vamos a hablar de los síntomas que puede tener una persona que tenga un ictus. Muy bien, perfecto. Desde Murcia, España, Juan Madrid para Salud.